La conciencia es la capacidad de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y del entorno donde actúa. Veamos si este aparato tiene capacidad para reconocer que le hablo a él, si conoce el entorno y si entiende que le pido que realice una acción. Mente, enciende la luz moderna. Muy bien. Mente, enciende la lámpara clásica. Muy bien. Mente, apaga la lámpara moderna. Muy bien. ¿Podemos decir que este mecanismo reconoce su nombre y entiende las acciones que le ordeno? ¿Será que tiene conciencia? Probemos. Mente, ¿tienes conciencia? Pienso, luego existo. ¿Es muy inteligente o solo tiene memoria? Veamos qué nos dice este premio Nobel de Física. La realización de cierta actividad física en el cerebro es lo que lleva a la aparición de la autoconciencia en el ser humano. Sin embargo, aunque puede ser reproducida artificialmente, dicha acción no puede simularse con un algoritmo. Como vemos, un aparato no puede tener conciencia. Y entonces me pregunto, ¿por qué me obedece? ¿Cree que soy su creador? ¿Acaso estaba Krishna explicando a Arjuna esto mismo cuando dijo, sabiendo así que el alma es superior al intelecto de la materia, oh poderoso Arjuna, subyuga a este ser inferior mediante el poder superior? Cuando Krishna le habla a Arjuna, le explica que él no es el desaliento, sino que esa aflicción que sufre son pensamientos de un mecanismo que existe adentro nuestro y que en el Bhagavad Gita se llama manas, mente. Y por eso Krishna advierte, elévate a través del poder de la mente y no te degrades, porque la mente puede ser tu amiga y también tu enemigo. En el Gita se describe el mecanismo interior de nuestro cuerpo que es capaz de hacernos creer que tenemos una cierta identidad, y esta identidad falsa crea pensamientos que se caracterizan por ciertos temores y deseos, y que afectan nuestras acciones y relaciones. Para poder utilizar a este mecanismo como un amigo, es importante comprender la naturaleza de lo que llamamos mente. Nuestro mecanismo interno opera en 4 niveles. A la parte que crea pensamientos le llamamos manas o la mente. Para poder fabricar un pensamiento necesita de la memoria, donde están almacenadas las experiencias del cuerpo y de una identidad. La tarea de la mente es producir pensamientos todo el tiempo, incluso cuando duermo, pensamientos que llamamos sueños, que incluyen imagen y sonido. Y luego en esta máquina está Chitta, es la memoria, responsable de guardar los registros de las experiencias, aunque estos no son guardados fielmente, dependen del interés de la identidad elegida. Se dice que Chitta es responsable de los apegos porque recuerda un deseo cumplido para luego aplicarlo en diversas situaciones. Por ejemplo, la felicidad de saborear un dulce piensa que servirá para combatir la soledad y la frustración, y se considera apego al uso también de estos recuerdos como amuletos que todo pueden llegar a solucionar. Ahamkara, que se puede traducir como lo que uno mismo ha creado, es la identidad hecha de pensamientos. Cuando uno disfruta de la identidad separada y se enorgullece de privilegios como la riqueza, el estatus, la belleza o el conocimiento, le llamamos ego. Buddhi, que llamaremos el intelecto, es quien juzga. Decide si los pensamientos son buenos o malos desde el punto de vista de la identidad que elegimos. Si la comida es buena o mala, si es hora de dormir, de qué hablo cuando estoy con amigos o con mi madre. Este engranaje que analiza y decide le llamamos Buddhi o intelecto. Veamos un ejemplo. Cuando alguien regresa a la casa se quita los zapatos y se deja caer en su sillón preferido. Esto queda grabado en la memoria como algo agradable. Cuando va al trabajo o al gimnasio, el pensamiento dice, quítate los zapatos, busca el sillón, haz una pausa. Pero el intelecto interrumpe este pensamiento y nos recuerda la identidad que tenemos. Eres un empleado, o eres un atleta, o necesitas bajar de peso. El intelecto está por encima de los pensamientos de nuestros deseos egoístas y otorga prioridad a los deseos sociales, cumplir el trabajo, participar en la competencia, recuperar la salud. Para los Vedas, estrictamente hablando, estas no son 4 entidades separadas, son simplemente 4 niveles de funcionamiento de una mente única. Diversos textos consideran el conjunto de manera diferente. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Sri Krishna habla repetidamente de la mente y el intelecto como 2 entes separados y enfatiza la necesidad de entregar a ambos a Dios. El Yoga Darshana, al analizar los diferentes elementos de la naturaleza, habla de 3 entidades. Adi Shankaracharya, mientras explica el aparato disponible para el alma, clasifica la mente en 4.
También el Panchadasi, un manual de la Advaita Vedanta, se refiere a los cuatro como la mente y afirma que es la causa de que estemos atrapados en el mundo material. Entonces, cuando Krishna dice que debemos usar la mente para elevar el yo, quiere decir que debemos usar la mente superior para elevar a esta mente inferior. Esta idea de algo superior ya estaba latente en el concepto de un intelecto inferior que se ocupa de cosas mundanas. Si el intelecto decide que el pensamiento, el dinero es la fuente de la felicidad, es correcto, el conjunto mente buscará la riqueza. En otras palabras, la mente desarrolla deseos de acuerdo también con la elección del intelecto. Pero en los Vedas, este intelecto buddhi no solamente nos muestra la separación entre el camino que nos perjudica del que nos beneficia, también este intelecto es capaz de conectarnos con esferas superiores de conocimiento. Cuando el buddhi se desapega de las ideas creadas por la mente, hace contacto con viveka, el llamado conocimiento verdadero de la realidad, aquello que otorga al hombre el poder de entender la separación del mundo material y el espíritu de la materia, el pensamiento abstracto que distingue lo real de lo irreal. Y a este momento de unión de ambos intelectos y descubrir que el yo falso es un mecanismo se le llama yoga, la unión con lo supremo. Solo cuando Manas y sus pensamientos basados en los 5 sentidos se detiene y cuando Buddhi no vacila, a eso lo llaman el camino más elevado. Eso es lo que se llama yoga, la quietud de los sentidos, la concentración de la mente. El yoga es creación y disolución. No eres Antakarana y sí eres aquel que puede presenciar todos estos conceptos. Por lo tanto, el mismo Antakarana tendrá que ser trascendido. Quien eres realmente está más allá del mecanismo de la mente. Por lo tanto, practicar la autoconciencia es en realidad practicar la no autoconciencia. Mediante esta disciplina, el verdadero ser eventualmente se revelará a sí mismo. Entonces, ¿esto es el sí mismo? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber 2 sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce. Otro, el sí mismo que es conocido. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo. No conocer algo o llegar a ser algo. ¿Cómo podríamos hacer real eso que es lo único real? Vamos a ver si podemos ver más claro con este ejemplo. Yo soy esta conciencia, no este mecanismo. Pero como no puedo verme, me veo reflejado en el mundo y en este mecanismo que produce pensamientos. Cuanto más apegos, deseos y miedos tengo, menos logro ver de mí sí mismo. Cuando me cubro por completo de mis ideas, ya no puedo verme como soy. Cuando renuncio a algunos de mis pensamientos y me despego de ellos, puedo comenzar a tener un vislumbre de mí mismo. Pero entendemos que para lograr la visión completa del sí mismo, debo despegarme de los pensamientos y de la idea de que yo soy el mecanismo que los produce. Debido a esto, es que decimos que hay 3 estados de conciencia. La fábrica de pensamientos trabaja a tiempo completo durante el estado despierto. También sigue funcionando durante el sueño. Y por eso cuando soñamos vemos imágenes, escuchamos sonidos e imaginamos que hacemos acciones como un personaje. Y luego llamamos sueño profundo al momento donde el mecanismo se detiene. Antakarana está inactivo en el 3er estado. Entonces el yo hacedor desaparece, pero yo, como yo verdadero, permanezco intacto, porque el sí mismo no es afectado por estos 3 estados. Los 3 estados de vigilia, sueño y sueño profundo no pueden ser reales, simplemente vienen y van. Lo real existe y permanece siempre. Solamente el yo o existencia, que persiste en los 3 estados, es real. Debido a un largo hábito, nosotros hemos estado considerando estos 3 estados como realidades y llamamos al estado de conciencia el cuarto. No hay, sin embargo, ningún cuarto estado, sino solamente un único estado, el sí mismo. Se dice que este cuarto estado, nuestro estado real, es Turiya, el único estado que es siempre como es y no sabe nada de los 3 estados de vigilia, sueño con sueños o sueño profundo. Solo el sí mismo permanece, lo que siempre es. Estos 3 estados deben su existencia a la no indagación, y la indagación profunda les pone fin a su existencia. El que no ve es llamado Ajnani, el que no ha realizado el sí mismo, porque confunde la mente y los pensamientos con el yo, y nunca ha buscado su fuente. El Jnani, viendo el mundo, ve el sí mismo, que es el substrato de todo lo que se ve. Llamar al sí mismo el espacio de conciencia o el poseedor del cuerpo es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo nunca existe sin la mente nunca existe sin la conciencia.
y la conciencia nunca existe sin la realidad del sí mismo. Para el sabio que ha conocido el sí mismo, escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. Para un realizado, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es, siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo, ni estamos obteniendo algo que no tuviéramos antes. Hay solo un único estado, el de conciencia o existencia. Con sus mentes profundamente apegadas a los placeres mundanos y sus intelectos desconcertados por tales cosas, son incapaces de poseer la determinación firme para el éxito en el camino hacia Dios. Los sabios afirman también que Antakarana se refiere a todo el proceso psicológico que componen los niveles de la mente, como una unidad que funciona con todas las partes trabajando juntas como un todo. Y este proceso es una parte de los niveles de la completa existencia del Supremo. Así, la parte de la mente relacionada con los 5 sentidos y también con el anhelo de nuevas y agradables sensaciones y emociones pertenece al campo de Manomaya Kosa, mientras que Buddhi, el intelecto, la inteligencia y la capacidad de razonar son parte del nivel Vijnanamaya Kosa. El cuerpo de la conciencia, el conocimiento superior, la intuición y la experiencia suprema, la realización, se encuentra en el campo de Anandamaya Kosa. Pero eso lo veremos en otro video. Entonces, el camino de la indagación comienza por reconocer lo irreal de lo real. Desháganse del pensamiento yo. Mientras ese yo esté vivo, hay aflicción. Cuando ese yo deja de existir, no hay ninguna aflicción. El mundo existe porque la conciencia es, y el mundo es el cuerpo de la conciencia. No hay división, ni diferencia, ni distinción. Por lo tanto, se puede decir que el universo es tanto real como irreal. Real debido a la realidad de la conciencia, que es su propia realidad, e irreal porque el universo no existe como universo independientemente de la conciencia. Esta vida tuya que estás viviendo no es meramente una parte de esta existencia entera, sino que en cierto sentido es el todo. Solo que este todo no está constituido de tal manera que pueda ser contemplado con una sola mirada, y sin embargo el Vedanta lo dice tan simple y claro: Tat Twamasi, eso eres tú. Hay 2 espíritus en el mundo, el perecedero y el imperecedero. Perecederos son todos los seres, lo inmutable es lo imperecedero, pero el Espíritu Supremo es otro, se llama el Yo Supremo, quien, entrando en los 3 mundos como el Eterno Señor, los sostiene.